Nora estaba de pie en medio del salón, mirando alrededor del espacio vacío. La luz del sol entraba a raudales por los grandes ventanales, proyectando cálidos rayos sobre el suelo de madera. Esta casa no solo le había costado dinero, sino también muchas noches en vela, lágrimas y una lucha desesperada por la independencia. Bueno, ahora es realmente mía, susurró, tocando la fría pared con la punta de los dedos. 55 años de vida, 28 de ellos casada con Luke, la habían traído aquí, a su propia casa, que era solo suya. El divorcio había finalizado hacía 3 meses, pero Nora seguía sintiendo una extraña mezcla de alivio y ansiedad. Entró despacio en la cocina. Había que cambiar los grifos y probablemente también la encimera, pero eso podía esperar. Lo importante era que por fin era su propia jefa. El timbre del teléfono interrumpió sus pensamientos. ¿Nora? La voz familiar de Beatriz, su mejor amiga desde hacía 30 años. Sí, ve, respondió Nora sonriendo involuntariamente. Por fin estoy aquí. Está vacía, un poco polvorienta, pero es mi casa. Oh, cariño, me alegro mucho por ti. Beatriz sonaba sinceramente feliz. Puedo ir a ayudarte a limpiar si quieres. Hoy no, dijo Nora con dulzura. Solo quiero estar aquí sola. Quiero hacerme a la idea de que esto es realmente mío. Una vez terminada la conversación, Nora se sentó en el alféizar de la ventana, observando cómo los de la mudanza traían sus cosas. No quedaba mucho después del divorcio. La mayoría de los muebles eran vieillissants, lo que significaba, como Luke insistía, que le pertenecían porque ganaba más. Señora Baker, ¿dónde quiere esta caja?, preguntó uno de los de la mudanza, sosteniendo una caja de cartón etiquetada como cocina. En la cocina, por supuesto. Se levantó Nora y señaló la dirección. Y por favor, llámeme Nora. El hombre asintió y caminó en la dirección que ella le indicaba. Nora notó una leve sonrisa en su rostro. Sí, debía de parecer extraña. Una mujer de su edad, con canas en el pelo oscuro, empezando la vida de cero. Que piensen lo que quieran, pensó. Al anochecer, lo principal estaba arreglado, y Nora, agotada pero satisfecha, se sentó en el viejo sofá con una taza de té. Miró la foto de sus padres que había colocado en la repisa de la chimenea. Ahora estarían orgullosos de ella, sobre todo su madre, que siempre decía: «Nora, nunca dejes que un hombre defina tu valía». Por desgracia, Nora recordó este consejo demasiado tarde. A la mañana siguiente, Nora se despertó con el sonido de la lluvia golpeando el tejado. Abrió lentamente los ojos, momentáneamente confundida por lo desconocido de su entorno, pero luego recordó que estaba en casa, en su propia casa. Preparó café y se sentó junto a la ventana, observando cómo las gotas resbalaban por el cristal. Le esperaba un largo día. Tenía que desembalar el resto de las cajas, llamar por teléfono para hablar de Internet y reunirse con el fontanero. El timbre interrumpió sus planes. «¿Quién será?», murmuró mientras se dirigía a la puerta. Una mujer de mediana edad vestida con un traje formal estaba en la puerta. «Buenos días, señora Baker», preguntó en tono formal. «Me llamo Margaret Wilson y soy del Maryland Trust Bank. Tengo unos papeles relacionados con su hipoteca que necesitan su firma». «Oh», Nora estaba un poco confusa. «Pero si ya firmé todos los papeles en la sucursal la semana pasada». La mujer sonrió ligeramente. «Sí, pero había algunas aclaraciones. Nada serio, solo formalidades. ¿Puedo pasar?». Nora se apartó de mala gana, dejando pasar a la visitante. Había algo en los ojos de Margaret que la preocupaba. Se sentaron a la mesa de la cocina y Margaret les tendió varios documentos. «Aquí y aquí», señaló los espacios para las firmas con el bolígrafo, «y en la última página». Nora cogió los documentos y empezó a leerlos con atención. Sus años de convivencia con Luke le habían enseñado a no firmar nada sin leerlo. «Pero esto es un error», dijo cuando llegó a la tercera página.
Aquí dice que el préstamo es 30,000 más de lo que acordamos. Margaret pareció sorprendida. ¿En serio? A ver. Sí. Debe de haber un error. Lo comprobaré y volveré más tarde. Recogió rápidamente los documentos, claramente decepcionada. Cuando la puerta se cerró tras Margaret, Nora se sintió incómoda. Cogió el teléfono y llamó al banco. Maryland Trust, ¿en qué puedo ayudarle?, contestó una agradable voz femenina. Hola, me llamo Nora Baker. Su empleada Margaret Wilson estaba aquí con unos documentos para que los firmara, pero... Lo siento, señora Baker, la interrumpió la operadora, pero no tenemos ninguna empleada con ese nombre. Nora sintió un escalofrío. ¿Está segura? Por supuesto. Y nunca enviamos empleados a casa de los clientes sin haberlo acordado previamente. Después de colgar el teléfono, Nora se sentó, intentando averiguar qué estaba pasando, quién era aquella mujer y por qué quería que firmara documentos falsos. Ese mismo día, mientras consultaba su cuenta bancaria por Internet, Nora se percató de una extraña transacción. Un cargo de $3,000 que ella no había hecho. Se le aceleró el corazón. Inmediatamente llamó al banco y, tras una larga investigación, le dijeron que la transacción se había realizado a través de la banca en línea con sus datos de acceso. «Pero yo no he hecho esa transferencia», insistió Nora. «Lo siento, señora Baker, pero el sistema muestra que se han utilizado sus datos de acceso y contraseña», respondió el director. «¿No habrá dado sus datos a nadie más?» «Por supuesto que no», replicó indignada. Cuando terminó la conversación, Nora se quedó sentada intentando ordenar sus pensamientos. Primero una mujer extraña con documentos falsos y ahora esto. Algo pasaba y tenía un mal presentimiento. Llamó a Beatriz. «Bea, ¿puedes venir? Creo que tengo un problema». «Claro, voy en 20 minutos», respondió su amiga sin más dilación. Mientras esperaba a Beatriz, Nora miró sus otras cuentas. Se horrorizó al ver que había empezado a desaparecer dinero de otras fuentes, pequeñas cantidades, pero sistemáticamente. Era evidente que alguien intentaba dejarla seca. Cuando Beatriz llegó, Nora le contó todo lo sucedido. «No puede ser un accidente», dijo Beatriz mientras removía el azúcar en su té. «Alguien está intentando engañarte deliberadamente. ¿Y por qué?» Nora parecía desconcertada. Beatriz miró a su amiga detenidamente. «¿No crees que podría ser Luke?» Nora se estremeció al oír el nombre de su ex marido. «¿Luke? ¿Pero por qué iba a...?» «Nora». Beatriz le cogió la mano. «Él siempre ha tenido el control de tus finanzas. Quizá no soporta que ahora estés sola, que tengas tu propia casa, tu propio dinero». Nora negó con la cabeza. «No, no es tan mezquino. Sí, controlaba el dinero, pero... ¿Pero qué?». Beatriz la interrumpió. «Recuerda cómo se comportó durante el divorcio, cómo intentó ocultar sus bienes, cómo mintió sobre sus ingresos». Nora se quedó callada, recordando el doloroso proceso del divorcio. En efecto, Luke se había portado fatal. Había intentado dejarla prácticamente sin nada, alegando que todos sus ahorros comunes eran fruto de su duro trabajo en solitario. Si no hubiera sido por un buen abogado recomendado por Beatriz, podría haberse quedado sin nada después de casi 30 años de matrimonio. «Puede que tengas razón», dijo finalmente en voz baja, «pero ¿cómo ha podido acceder a mis nuevas cuentas? Cambié todas las contraseñas después del divorcio». Beatriz suspiró. «Luke siempre ha sido astuto. Y tiene contactos. ¿Recuerdas a su amigo Richard, que trabaja en seguridad informática?» Nora asintió, sintiendo cómo su miedo se convertía poco a poco en ira. Si Luke estaba realmente detrás de esto, no iba a dejar que le arruinara la vida otra vez. «¿Qué debo hacer?», preguntó, enderezándose en la silla. «Primero, bloquea todas tus tarjetas y cambia todas tus contraseñas», le aconsejó Beatriz. «Segundo, ponte en contacto con tu banco por las transacciones fraudulentas». «¿Un detective?». Nora parecía sorprendida.
Sí, si Luke está detrás de esto, necesitamos pruebas, y si no lo está, necesitamos saber quién. Nora asintió lentamente. Como siempre, Beatriz tenía razón. Necesitaba pruebas y protección. Vale, llamaré a Robert. ¿Quién es Robert?, preguntó Beatriz, enarcando una ceja. Robert Johnson, el investigador privado. Ayudó a Mary Watson, ¿la recuerdas? Cuando su marido intentó ocultar bienes durante su divorcio. Beatriz sonrió. Esa es mi Nora. Siempre sabe a quién llamar. Aquella tarde, después de que Beatriz se marchara, Nora se sentó junto a la ventana, mirando cómo caía la lluvia. Sentía una extraña mezcla de miedo y determinación. Si Luke estaba realmente detrás de aquellos extraños sucesos, estaba dispuesta a luchar. Ya no era la mujer ingenua que dejaba que él controlara todos los aspectos de su vida. Nora sacó su teléfono y marcó el número de Robert Johnson. Era hora de pasar a la acción. A la mañana siguiente, Nora se despertó al oír el timbre de la puerta. El reloj marcaba solo las 7. ¿Quién podría ser a una hora tan temprana? Se puso una bata y se acercó con cautela a la puerta. ¿Quién es?, preguntó sin abrirla. Flores para Nora Baker, respondió la voz de un hombre. Nora se puso alerta. No había comunicado a nadie su nueva dirección, salvo a Beatriz y a algunos organismos oficiales. Déjelas en la puerta, por favor, dijo. Necesito una firma, señora, insistió el repartidor. Déjelos, repitió Nora con más firmeza. Volveré más tarde. Tras una pausa, oyó que colocaban algo junto a la puerta, seguido de pasos que se alejaban. Esperó unos minutos antes de abrir la puerta con cautela. En el porche había un magnífico ramo de lirios blancos, sus flores favoritas. Flores que a Luke le había encantado regalarle al principio de su matrimonio. Nora cogió el ramo y lo metió en casa. Llevaba una tarjeta. Felicidades por la inauguración de tu casa. Espero que seas feliz. L. Le temblaban las manos. Él sabía dónde vivía. Sabía su nueva dirección. Dejó el ramo sobre la mesa y se sentó, tratando de calmarse. Podría haber sido una simple coincidencia. Tal vez Beatriz se lo había dicho a alguien, o a un agente inmobiliario. Señora Baker, dijo una voz masculina desconocida, soy Robert Johnson. Usted llamó anoche. Sí, señor Johnson. Gracias por devolverme la llamada, respondió Nora tratando de sonar tranquila. Las cosas han empeorado. Acabo de recibir unas flores de mi ex marido. Ya veo, respondió el detective en tono serio. Puedo estar allí en una hora. ¿Estarás en casa? Sí, te estaré esperando. Mientras esperaba al detective, Nora se sentó en el sofá y se abrazó a sí misma. Sintió que volvían viejos temores. Durante los años de matrimonio, Luke la había aislado poco a poco de sus amigos, controlaba todos sus movimientos, todos sus gastos. Cuando por fin tuvo el valor de marcharse, él se había convertido en una persona completamente distinta, furioso, vengativo, dispuesto a hacer cualquier cosa para destruir su vida. Robert Johnson era un hombre corpulento de unos 50 años, de penetrantes ojos grises. Escuchó atentamente la historia de Nora, tomó notas e hizo preguntas concretas. Así que, señora Baker, dijo cuando terminó de escribir, vamos a resumir. Sospecha que su ex marido está detrás de transacciones fraudulentas con sus cuentas, documentos bancarios falsos y posiblemente la esté siguiendo. Sí, asintió Nora. Sé que suena paranoico. En absoluto, interrumpió el detective. Por desgracia, estos casos no son infrecuentes después de divorcios difíciles. La gente a menudo no puede aceptar la pérdida de control, especialmente gente como su ex marido, a juzgar por su descripción. Cerró el cuaderno y la miró directamente a los ojos. Me ocuparé de su caso, señora Baker. Primero comprobaremos su sistema de seguridad, tanto físico como digital. Luego seguiremos sus transacciones financieras y, por supuesto, averiguaremos si su ex marido está implicado.
Gracias, dijo Nora, aliviada. El detective presupuestó una suma considerable pero razonable. Nora aceptó sin vacilar. Su tranquilidad y seguridad merecían la pena. Cuando el detective se marchó, Nora comprobó cuidadosamente todas las cerraduras de la casa. Se sentía más segura sabiendo que un profesional se ocupaba de su caso, pero su ansiedad persistía. Conocía demasiado bien a Luke. Si realmente estaba tramando algo malo, no pararía hasta salirse con la suya. Por la noche, cuando por fin había terminado de deshacer las maletas y se disponía a acostarse, volvió a sonar el teléfono. Nora se quedó paralizada, mirando la pantalla. «Nora», dijo la voz dolorosamente familiar, «soy yo. ¿Qué te parecen las flores?» El corazón le dio un vuelco. «Luke, ¿cómo has conseguido mi nuevo número?», preguntó, intentando controlar el temblor de su voz. Él rió suavemente. «Oh, Nora, sabes que siempre puedo encontrarte. ¿Te gusta la nueva casa? Es un barrio bonito, tranquilo, pero quizá demasiado aislada». «¿Qué quieres, Luke?», preguntó bruscamente, sintiendo que su miedo daba paso a la ira. «Todavía podemos ser amigos, ¿no? Todos estos años juntos». «No somos amigos», dijo Nora. «Y no quiero que me llames. No quiero recibir flores tuyas. No quiero tener nada que ver contigo». Hubo una larga pausa. Cuando Luke volvió a hablar, su voz cambió, fría y dura. «Te vas a arrepentir de lo que acabas de decir, Nora». «¿Es una amenaza?», preguntó ella, tratando de parecer más valiente de lo que se sentía. «Tómatelo como quieras», contestó él. «Solo recuerda que todo lo que tienes, tu casa, tu dinero, podría desaparecer muy rápidamente». La línea se cortó. Nora colgó el teléfono lentamente, sintiendo que le temblaban las manos. Ya no dudaba de que Luke estuviera detrás de todos aquellos extraños sucesos. Y a juzgar por su tono, aquello no había hecho más que empezar. Marcó el número del detective. «Señor Johnson, acabo de hablar por teléfono con mi ex marido. Parece que la situación es más grave de lo que pensábamos. Todo en su nueva vida estaba de repente en peligro». Pero esta vez Nora no iba a caer sin luchar. Pasó una semana desde la llamada de Luke. Nora se fue instalando poco a poco en su nuevo hogar, intentando no pensar en las amenazas de su ex marido. Instaló un nuevo sistema de seguridad por consejo de Robert Johnson. Cambió todas sus contraseñas y su número de teléfono. La mañana era soleada y cálida. Nora salió a la pequeña terraza con una taza de café, disfrutando del silencio. Empezaba a hacerse a la idea de que aquel era su propio espacio, donde nadie vigilaba todos sus movimientos. «Buenos días, señora Baker». La voz de Robert Johnson sonaba como siempre, como de negocios. «Tengo noticias». «Sí, señor», contestó Nora tratando de prepararse para cualquier novedad. La mujer que vino a verle, Margaret Wilson, como se hacía llamar, trabaja para un pequeño bufete de abogados, y no te vas a creer quién es el cliente. «Luke», dijo Nora en voz baja, «es cierto. También hemos comprobado tu ordenador y tu teléfono. Han sido infiltrados con spyware. Alguien podría haber visto todo lo que hacías en Internet, incluidas tus operaciones bancarias». Nora sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. «¿Significa eso que sabe todas mis nuevas contraseñas?» «Por desgracia, sí. Pero no te preocupes. Ya hemos eliminado el software y hemos instalado una fuerte seguridad. Ahora tienes que volver a cambiar todas tus contraseñas, esta vez desde un nuevo dispositivo». Al terminar la conversación, Nora permaneció sentada, agarrando con fuerza el teléfono. Luke lo sabía todo: sus cuentas, sus correos electrónicos, tal vez incluso sus conversaciones con el detective. Pensar en ello le producía náuseas. Se levantó y entró en casa, decidida a empezar a cambiar sus contraseñas inmediatamente. De repente, sonó el timbre. Nora se puso tensa. No esperaba a nadie. Al acercarse a la puerta, miró por la mirilla y sintió que se le hundía el corazón.
Luke estaba en el porche con un ramo de flores y una gran sonrisa. ¿Qué hace él aquí?, pensó, sintiendo que volvía el viejo y familiar miedo. Nora respiró hondo, tratando de calmarse. No abriría la puerta, no lo haría. La llamada volvió a sonar, esta vez más larga. «Nora, sé que estás en casa». La voz de Luke se oía incluso a través de la puerta. «Abre, por favor. Solo quiero hablar contigo». Ella permaneció en silencio, esperando que él se fuera. «Nora, no seas niña. Abre la puerta. Los vecinos están mirando». Esta frase era una táctica familiar, el uso de la vergüenza, el miedo a la humillación pública. Siempre había funcionado en el pasado, pero hoy no. Nora cogió el teléfono y marcó el número del detective. «Señor Johnson, Luke está en mi puerta. ¿Qué debo hacer?» «No abras la puerta», respondió el detective. «Llegaré en 15 minutos. Si se pone agresivo, llame a la policía». La llamada no cesó. Nora se acercó a la puerta. «No voy a abrir, Luke. Vete o llamo a la policía». «¿La policía?», se le enfrió la voz. «¿Para qué? ¿Para que un hombre visite a su mujer?» «Exmujer», corrigió ella. «Estamos divorciados, Luke, y no quiero verte». Hubo una pausa. Nora conocía esa táctica. Él siempre callaba cuando quería que ella se sintiera culpable. «De acuerdo», dijo finalmente, «me iré. Pero tenemos que hablar, Nora. Es importante. Se trata del dinero». «¿Qué dinero?». A pesar de sus esfuerzos, la curiosidad pudo con él, los que olvidó mencionar durante el divorcio. Nora frunció el ceño. «¿De qué estás hablando?». «Hablamos de todos los bienes durante el divorcio». Luke se rió. «Oh, Nora, siempre has sido ingenua con las finanzas. Hay cosas que desconoces. Las inversiones que hice en nuestro nombre. Y ahora han empezado a dar beneficios. Un beneficio muy grande». Nora sintió que se le cortaba la respiración. ¿Podría estar diciendo la verdad? «Si es verdad, póngase en contacto con mi abogado», dijo, tratando de sonar segura. «Los abogados solo complicarán las cosas. Podemos resolverlo entre nosotros, como adultos. Solo quiero ser sincero contigo, Nora. Parte de ese dinero te pertenece». Ella podía oír la falsa sinceridad en su voz, el tono que siempre utilizaba cuando intentaba engañarla. «Si quieres ser sincera, envía todos los documentos a mi abogado». «Como quieras», respondió él con frialdad, «pero recuerda que he intentado hacer esto de la manera correcta». Nora oyó sus pasos alejarse. Exhaló un suspiro de alivio, pero su ansiedad seguía ahí. ¿Qué estaría tramando esta vez? Robert Johnson llegó 20 minutos después. «Manipulación clásica», dijo el detective sacudiendo la cabeza. «Está intentando que te reúnas con él para poder acceder a ti y, posiblemente, a tu casa». «¿Crees que todo es mentira?», preguntó Nora. «¿Lo de la inversión?». «Puede ser», respondió Robert. «Pero lo comprobaremos. Si existe tal inversión, la encontraremos. Mientras tanto, te aconsejo que tengas mucho cuidado. Sabe dónde vives y está claro que no te va a dejar en paz». Cuando el detective se marchó, Nora llamó a Beatriz para contarle los acontecimientos del día. «Ese cabrón no tiene límites», se indignó Beatriz. «Quizá deberías venir a quedarte conmigo una temporada». «No», respondió Nora con firmeza. «No voy a dejar que me eche de mi propia casa. Ya he huido bastante». «Entonces iré contigo», dijo Beatriz en un tono que no admitía discusión. Nora aceptó agradecida la oferta. Tener una amiga allí la ayudaría a sentirse más segura. Al día siguiente, Nora estaba sentada en la cocina mirando el correo. Entre las facturas y los anuncios había un sobre sin remitente. Lo abrió con cuidado y sacó un papel. «Nora, sé que no me crees, pero mira esto. Esto es solo una parte de lo que está por venir. Reúnete conmigo y te lo explicaré todo. Luke». La carta iba acompañada de un extracto impreso de una cuenta de inversiones por valor de $200,000. A Nora le temblaron las manos. La cantidad era enorme, más de lo que había recibido en el divorcio. Si era cierto,
Inmediatamente llamó a Robert Johnson y le envió una copia escaneada del documento. Parece un auténtico informe de una empresa de inversiones, dijo el detective tras examinar el documento. Tenemos que ponernos en contacto con la empresa y comprobar si realmente existe esa cuenta y a quién pertenece. Si es cierto y parte del dinero me pertenece, empezó Nora. Aunque sea cierto, interrumpió el detective, no es seguro reunirse con él a solas. Vayamos a través de abogados y canales oficiales. Durante todo el día, Nora no pudo dejar de pensar en la carta. Y si realmente Luke había ocultado parte de su patrimonio común durante el divorcio, y ahora, por alguna razón, decidía compartirlo, aunque no era propio de él en absoluto. Luke siempre había sido ávido de dinero, controlador. Por la noche, Beatrice llegó con una pequeña maleta. «He traído vino y chocolate», anunció al entrar en la casa. Nora sonrió. «Eres la mejor amiga que una mujer puede tener». Se sentaron en el salón con copas de vino discutiendo la situación. «No lo entiendo», dijo Beatrice, sirviéndose más vino. «Si realmente escondió el dinero durante el divorcio, ¿por qué ha decidido confesarlo ahora?» «No lo sé», suspiró Nora. «Nada tiene sentido. Luke nunca fue generoso. Se quejaba de cada céntimo que yo gastaba, incluso cuando estábamos casados». «Quizá sea una trampa», sugirió Beatrice. «Quizá quiera hacerte firmar algo que en realidad te quitará todo lo que tienes». Nora lo pensó. «Sabes, probablemente sea cierto. Siempre ha sido un manipulador. ¿Recuerdas cuando me hizo firmar esos papeles antes de casarnos? Dijo que solo era una formalidad para el banco. Y resultó que estaba cediendo los derechos de su negocio», terminó Beatrice. «Siempre fue un zorro astuto». Se quedaron hasta tarde, recordando todas las manipulaciones y engaños de Luke a lo largo de los años. Beatrice siempre había estado ahí, siempre había visto la verdadera naturaleza de Luke, incluso cuando Nora estaba cegada por el amor y el miedo. A la mañana siguiente, mientras Nora preparaba el desayuno, sonó el timbre de la puerta. Beatrice aún dormía, así que Nora se acercó en silencio a la puerta y miró por la mirilla. Una mujer joven con traje de negocios estaba en el porche. «¿Quién es?», preguntó sin abrir la puerta. «Buenos días, señora Baker. Me llamo Daphne Clark. Soy del bufete de abogados Williams y Asociados. Representamos a su ex marido, Luke Baker. Tengo unos documentos importantes para usted». Nora se puso en alerta. «Puede dejarlos en el buzón». «Lamentablemente, estos documentos requieren su firma personal», respondió la mujer. Beatrice apareció en el pasillo, todavía somnolienta. «¿Quién es?» «Una mujer. Dice que es la abogada de Luke», susurró Nora. Beatrice se acercó. «Déjeme hablar con ella», alzó la voz. «Buenos días. ¿Con quién tengo el placer de hablar?» «Daphne Clark, Williams y Asociados», repitió la mujer. «¿Y usted es?» «Beatrice Thompson, amiga y testigo», contestó Beatrice con seguridad. «Si efectivamente es usted abogada, debe saber que cualquier documento legal puede pasar por el abogado de la señora Baker. Póngase en contacto con el bufete Gordon y Lee, que representa a la señora Baker». Hubo una pausa. Nora oyó suspirar a la mujer que estaba al otro lado de la puerta. «Esto no es un procedimiento legal estándar, señora Baker. Se trata de una oferta de su ex marido por bienes adicionales descubiertos después del divorcio. Si se niega a cooperar, nos veremos obligados a emprender acciones legales». Beatrice puso los ojos en blanco. «¿Amenazas? ¿Amenazas? Escuche, señora Clark, si realmente se trata de una oferta por bienes, llévela a cabo por los cauces legales adecuados. Deje las amenazas para alguien más ingenuo». Se hizo el silencio y oyeron que la mujer se marchaba. Beatrice abrazó a Nora. «No te preocupes, están intentando asustarte, pero no se lo permitiremos». Más tarde, ese mismo día, Robert Johnson llamó con la noticia. «He investigado una empresa llamada Williams y Asociados», dijo. «Existe, pero Daphne Clark no trabaja allí».
¿Así que es una impostora?, preguntó Nora. Puede ser, contestó el detective. Pero hay algo más interesante. He comprobado la cuenta de inversiones del documento que te envió Luke. La cuenta existe, pero el titular no es Luke Baker, sino una empresa llamada Origination Investments. Nunca había oído hablar de ella, dijo Nora. Y con razón. Es una empresa fantasma registrada en las Islas Caimán. Y esto es lo interesante. La directora de esta empresa es Daphne Clark. Nora sintió que se le cortaba la respiración. ¿La misma mujer que ha venido hoy? Eso parece, respondió el detective. Sigo indagando, pero hasta ahora todo apunta a que su ex marido y esta Daphne Clark están implicados juntos en algunas transacciones financieras dudosas, y parece que realmente quieren que firmes unos documentos. Al terminar la conversación, Nora se sentó en el sofá tratando de ordenar sus pensamientos. ¿Quién es esa Daphne? ¿La amante de Luke? ¿Una socia de negocios? ¿Y qué tramaban los dos? Beatriz trajo té y se sentó a su lado. ¿Qué ha dicho el detective? Nora le contó todo lo que había averiguado. ¿Sabes lo que pienso?, dijo Beatriz tras una pausa. Creo que Luke tiene algún tipo de problema financiero. Quizá la agencia tributaria le está apretando o le debe dinero a alguien, y ahora necesita una persona limpia que se haga cargo de parte de su dinero sucio. ¿Y esa persona limpia soy yo?, preguntó Nora con incredulidad. Tienes un historial crediticio impecable, nunca has tenido problemas con la ley. Eres la candidata perfecta. Nora lo pensó. Tenía sentido. Luke siempre había sido un jugador financiero, siempre en busca de dinero fácil. Pero, ¿por qué todo eso del reparto equitativo de bienes?, preguntó. Para hacerte creer que te llevas algo valioso, contestó Beatriz. Una táctica clásica de estafa, ofrecer algo demasiado bueno para ser verdad, para que la víctima baje la guardia. Nora sintió que la ira iba sustituyendo poco a poco al miedo. Incluso después del divorcio, Luke intentó utilizarla, manipularla. Bueno, calculó mal, dijo ella con firmeza. Ya no soy la mujer ingenua que era antes. Aquella noche, mientras Beatriz y ella veían una película, sonó el teléfono de Nora. No contestes, le aconsejó Beatriz. Podría ser él. Pero Nora, sin saber por qué, contestó al teléfono. ¿Diga? Nora. Luke sonaba preocupado. ¿Por qué no te has reunido con mi abogado? Es importante. No es abogada, Luke, respondió Nora con calma. Lo he comprobado. No hay nadie en Williams & Associates que se llame Daphne Clark. Hubo una pausa. Claro que ese no es su verdadero nombre, dijo al fin. Está usando un alias para este caso. Es confidencial, Nora. ¿Dinero robado?, preguntó Nora sin rodeos. ¿O blanqueado? ¿En qué lío te has metido, Luke? ¿De qué estás hablando? Su voz se volvió más firme. Es dinero limpio, nuestra inversión conjunta. Intento ser sincero contigo, darte lo que es tuyo por derecho. Nora se rió. Luke, nunca has sido sincero en tu vida, y nunca me has dado lo que es mío por derecho. Intentaste dejarme sin nada durante el divorcio, ¿recuerdas? Eso fue diferente, replicó él. Ahora intento arreglarlo. Llama a mi abogado, dijo Nora. No pienso firmar ningún documento que traiga tu misterioso abogado. Estás cometiendo un error. La voz de Luke era fría. Esta es tu última oportunidad de conseguir este dinero de la forma correcta. ¿Es una amenaza?, preguntó Nora. Es un hecho, respondió él. Piénsatelo muy bien. Al terminar la llamada, Nora se sintió extrañamente aliviada. Por primera vez en muchos años, Luke no la manipulaba. No sentía miedo ni culpa. Estoy orgullosa de ti, dijo Beatriz, abrazando a su amiga. Nora asintió. Sí, y esta vez no conseguirá lo que quiere. Esta vez iré un paso por delante. Al día siguiente, cuando Beatriz se fue a trabajar, Nora decidió dar un paseo hasta el parque más cercano.
Era un día soleado y ella sentía la necesidad de aire fresco después de todos los acontecimientos estresantes. Caminaba por el sendero, disfrutando de la paz y la tranquilidad, cuando vio una figura familiar en el banco de delante. Luke. Estaba sentado leyendo el periódico, como si estuviera allí, en el parque cercano a su casa. Nora se quedó paralizada, sin saber qué hacer. ¿Debía darse la vuelta y marcharse, o pasar de largo, ignorándolo? Antes de que pudiera decidirse, Luke levantó la vista y la vio. Sonrió, y la saludó como si fueran viejos amigos que se hubieran encontrado por casualidad. ¡Nora! Se levantó y caminó hacia ella. Ella sabía que no había sido casualidad. Él la había estado observando, estudiando su agenda. «¿Qué haces aquí, Luke?», preguntó ella, cruzando los brazos sobre el pecho. «Solo me relajo», respondió él con inocencia. «Es un parque precioso, ya veo por qué elegiste este barrio». Tenía buen aspecto, bronceado, bien peinado, con un traje caro. El típico hombre de negocios de mediana edad con éxito. «¿Qué quieres?», preguntó sin rodeos. Luke suspiró. «Solo quiero hablar, Nora». «Beatriz no es una intrusa», dijo Nora. «Es la única que siempre ha estado de mi parte. Y siempre te ha puesto en mi contra», añadió con amargura. «Nora, de verdad que intento ayudarte. Ese dinero no es una broma, y parte de él sí te pertenece». Se acercó un paso y Nora retrocedió instintivamente. «No me tengas miedo», dijo con dulzura. «Nunca te haré daño, ya lo sabes». Nora rió amargamente. «Lo sé. Llevas 28 años haciéndome daño, Luke. Quizá no físicamente, pero sí emocionalmente, todo el tiempo». Luke parecía realmente sorprendido. «¿De qué estás hablando? Te di todo lo que querías, la casa, el coche, las joyas. Todo menos respeto y libertad», lo interrumpió Nora. «Controlabas todos mis movimientos, todos mis gastos. Me aislaste de mis amigos, de mi familia. Me hiciste dejar el trabajo que amaba». «Solo quería protegerte», dijo él, pero una sombra brilló en sus ojos. «El mundo es un lugar cruel, Nora. Quería que estuvieras a salvo». «¿A salvo? ¿O controlada?», preguntó ella. «Pero eso no importa ahora. Estamos divorciados. Tengo mi propia vida. No quiero tener nada que ver contigo». Luke la miró largamente. «Has cambiado, Nora. Eres más fuerte». «Sí», asintió ella, «y ya no te tengo miedo». Su expresión cambió, su sonrisa desapareció, sus ojos se volvieron fríos. «Esto es malo, Nora, muy malo. El miedo a veces es bueno. Ayuda a la gente a tomar las decisiones correctas». «¿Me estás amenazando otra vez?», preguntó ella, sintiendo que el corazón le latía más deprisa. «Solo es una observación», respondió él. «Piensa en mi oferta. Tienes hasta el fin de semana. Después será demasiado tarde». Se dio la vuelta y se marchó, dejando a Nora de pie en medio del callejón. Ella lo vio marchar, sintiendo una mezcla de miedo y rabia. Pero el miedo ya no la paralizaba como antes. Se transformó en determinación. Al volver a casa, Nora llamó inmediatamente a Robert Johnson y le contó su encuentro con Luke. «Se está impacientando», dijo el detective. «Es una buena señal. La gente comete errores cuando tiene prisa, y seguimos con nuestra investigación. Tengo algunas pistas sobre una empresa llamada Orange Investments y Daphne Clark». «¿Son peligrosos?», preguntó Nora, recordando la fría mirada de Luke. «Es difícil de decir», respondió el detective con sinceridad. Nora se despertó con el sonido de la lluvia golpeando el tejado. Los últimos 3 días, desde que había conocido a Luke en el parque, habían sido tensos pero relativamente tranquilos. Ni llamadas, ni visitas, ni cartas. Este silencio era más inquietante que los constantes intentos de ponerse en contacto con ella. Se levantó lentamente de la cama y se acercó a la ventana. Nubes grises cubrían el cielo, convirtiendo la mañana en un crepúsculo sombrío. Coincidía con su estado de ánimo.
la ansiosa anticipación de algo inevitable. El teléfono sonó, interrumpiendo sus pensamientos. «Buenos días, señora Baker». La voz del detective sonaba tensa. «Tengo una información que debería escuchar». «Por supuesto», respondió Nora, sintiendo que el corazón se le aceleraba. «¿Es algo grave?» «Sí», respondió brevemente. Mientras esperaba al detective, Nora no encontraba dónde sentarse. Preparó café e intentó desayunar, pero el bocado no le entraba por la garganta. Algo en la voz de Robert la ponía más nerviosa que de costumbre. Exactamente una hora después, sonó el timbre. Robert Johnson estaba de pie en el porche, empapado por la lluvia, con una gran carpeta en las manos. Tenía el rostro serio. «Pase». Nora se hizo a un lado, dejándole entrar en la casa. «¿Quiere café?» El detective asintió, quitándose el abrigo mojado. Se sentaron a la mesa de la cocina. «Señora Baker», comenzó, «he estado investigando sobre Orange Investments y la señorita Daphne Clark, y lo que he encontrado es más grave de lo que pensábamos». Nora se puso tensa. Robert respiró hondo. Origination Investments no es solo una empresa fantasma para ocultar activos. Forma parte de una sofisticada trama de blanqueo de dinero que implica transacciones internacionales de dudosa procedencia. ¿Blanqueo de dinero? Nora sintió que la sangre se le escurría de la cara. ¿Estás diciendo que Luke? Tu exmarido está profundamente implicado en esta trama, asintió el detective, pero no es el hombre principal. Parece que Daphne Clark es la figura clave. Puso una fotografía delante de Nora. Mostraba a una mujer joven, pelirroja y de fríos ojos verdes. «Daphne Clark», dijo Robert, de nombre real Margaret Davis. Tiene una condena por fraude en 3 estados. Durante los últimos 5 años ha estado trabajando con esquemas financieros relacionados con cuentas en paraísos fiscales. Nora contempló la foto durante largo rato. Luke parecía feliz, contento junto a aquella mujer. «¿Están juntos?», preguntó ella, sintiendo una extraña mezcla de celos y alivio. «Eso parece», respondió el detective. «Según mis datos, se conocen desde hace unos 3 años. Antes de su divorcio, 3 años. Eso significaba que Luke la había estado engañando mientras aún estaban casados. Aunque ¿por qué se sorprende? Él nunca ha sido fiel». «Pero eso no es lo más interesante», continuó Robert. «Hemos comprobado sus registros financieros, sus cuentas, sus historiales de crédito, y hemos encontrado algo inquietante». Sacó otro documento y lo puso delante de Nora. Era un contrato de préstamo de $150,000 a su nombre. «Eso no es mío», dijo ella, echándole un rápido vistazo. «Nunca pedí un préstamo así». «Lo sé», asintió el detective. «Es un fraude, pero es solo el principio. En los últimos 6 meses ha pedido 5 préstamos a su nombre en diferentes instituciones financieras. El importe total asciende a casi $500,000. Nora sintió que se le cortaba la respiración. ¿500,000? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? «Documentos falsos, firmas falsificadas», respondió Robert. «Y probablemente ayuda desde dentro de los bancos. Algunos de los empleados de las entidades financieras podrían haber sido sobornados». «Eso significa…» Nora no pudo terminar la frase, comprendiendo la magnitud del problema. «Significa que técnicamente debe usted $500,000, dijo el detective sin rodeos. El dinero se transfirió a varias cuentas vinculadas a Origination Investments y luego se distribuyó a otras empresas extraterritoriales. Nora se reclinó en la silla, intentando asimilar lo que acababa de oír. No solo le habían robado el dinero, sino que la habían endeudado, arruinado su solvencia y puesto en peligro todo su futuro. «Ahora entiendo por qué tenían tanto interés en que firmara aquellos documentos», dijo en voz baja. «Intentaban legalizar el fraude». «Exacto», asintió Robert. «Pero hay más. ¿Recuerdas la cuenta de inversión de $200,000 de la que hablaba tu ex?» Nora asintió.
Ese dinero existe, dijo el detective, pero sus orígenes son cuestionables. Parece ser parte del dinero obtenido a través de préstamos fraudulentos realizados a su nombre. Querían devolverte parte del dinero robado para que firmaras el papeleo y te responsabilizaras del resto. Dios mío, susurró Nora, esto es terrible. Hay más, continuó Robert. He conseguido registros telefónicos de las conversaciones entre tu ex marido y la señora Clark, de forma bastante legal, mediante una orden judicial. Se apresuró a añadir al notar la mirada de sorpresa de Nora. Encendió la grabadora. Al principio solo se oía ruido, pero luego se oyó la voz de Luke. Tenemos que movernos más rápido. Está empezando a sospechar. No te preocupes, cariño, respondió una voz de mujer, obviamente la de Daphne. Unos días más y tendremos este caso cerrado. Solo nos falta que firme el acuerdo. ¿Y si no lo hace? Luke sonaba preocupado. Entonces tendremos que recurrir al plan B, respondió fríamente Daphne. Su casa está registrada como garantía de uno de los préstamos. Si se niega a cooperar, simplemente aceleraremos el proceso de ejecución hipotecaria. No me gusta ese plan, dijo Luke. Es demasiado arriesgado. No tienes elección, cariño, se endureció la voz de Daphne. Ya estás demasiado metido. Y no olvides que tengo pruebas de tu implicación en todos los casos anteriores. Robert apagó la grabación. Parece que su ex marido no solo participa en esta trama, dijo el detective en voz baja, sino que también es víctima del chantaje de la señora Clark. Nora asintió lentamente, tratando de procesar toda la situación. Luke siempre había sido un manipulador, pero esta vez había caído en la trampa de otro manipulador aún más astuto. ¿Qué debo hacer?, preguntó, encontrando por fin las palabras. Podría perderlo todo, mi casa, mis ahorros, mi historial crediticio. Que no cunda el pánico, dijo Robert con firmeza. Tenemos pruebas del fraude. Ya nos hemos puesto en contacto con las autoridades competentes. El FBI se ha interesado por este caso, especialmente por las conexiones internacionales de Origination Investments. ¿El FBI? Nora sintió que la situación se volvía aún más grave. Sí, el blanqueo de dinero, el fraude crediticio y los delitos financieros internacionales son de su competencia, explicó el detective, y quieren hablar con usted. ¿Conmigo? Nora sintió que su ansiedad crecía. Pero si yo no sé nada, por eso quieren hablar contigo, la tranquilizó Robert. Eres un testigo clave, y pueden ayudarte a proteger tus bienes mientras continúa la investigación. Nora respiró hondo, tratando de calmarse. De acuerdo. ¿Cuándo quieren reunirse? Hoy mismo, si es posible, respondió el detective. Cuanto antes actuemos, menos posibilidades tendrán Luke y Daphne de poner en práctica su plan B. La reunión con los agentes del FBI tuvo lugar en el despacho de Robert Johnson. Los dos agentes, un hombre y una mujer, ambos con elegantes trajes, escucharon atentamente el relato de Nora, formulando preguntas claras y concretas. Señora Baker, dijo la agente Clarkson, una mujer esbelta con un corte de pelo corto, comprendemos que usted es una víctima en esta situación, pero necesitamos su ayuda para reunir pruebas contra su ex marido y la señora Clark. Haré todo lo que pueda, respondió Nora. Quiero que respondan de sus actos. De acuerdo, asintió el agente Morris, un hombre canoso de unos 50 años. Siga comunicándose con su ex marido como si nada hubiera cambiado. Finge que estás considerando su oferta. ¿Queréis que sirva de cebo?, preguntó Nora, sintiendo que volvía a sentir miedo. No exactamente, respondió el agente Clarkson. Solo queremos que nos ayudes a reunir más pruebas. Todas tus comunicaciones estarán vigiladas y estarás completamente a salvo. Es el procedimiento habitual, dijo el detective, y la forma más rápida de detenerlos. Pero la decisión es suya. Nora se lo pensó.
Una parte de ella quería esconderse, olvidarse de todo, pero otra parte de ella, la más fuerte, quería justicia. Recordaba todos los años de humillación, control y manipulación por parte de Luke, y ahora él intentaba destruir su nueva vida, amenazándola con quitarle la casa que tanto le había costado construir. «Estoy de acuerdo», dijo finalmente. Los agentes parecieron aliviados. «Primero, ponte en contacto con él», dijo el agente Morris. «Dile que has pensado en su oferta y que quieres discutir los detalles. Y trata de que hable de los préstamos», añadió el agente Clarkson. «Necesitamos que admita su participación en el fraude». De vuelta a casa, Nora sintió una mezcla de miedo y determinación. Marcó el número de Luke, y él contestó casi al instante, como si hubiera estado esperando su llamada. «Nora», sonó aliviado, «me alegro de que hayas llamado». «He pensado en tu oferta», dijo ella, intentando sonar insegura. «Quizá deberíamos quedar y repasar los detalles». «Por supuesto», contestó Luke, sin ocultar su placer. «La cafetería Blue Beach, en la calle Maple», dijo Nora, señalando un lugar que los agentes ya habían preparado para la vigilancia. «Estupendo», asintió Luke. «Me alegro mucho de que por fin hayas atendido a razones. Confía en mí, Nora, no te arrepentirás». Al terminar la conversación, Nora respiró hondo. Se sentía sucia después de haber dicho aquella mentira, aunque fuera dirigida a alguien que se lo merecía. La cafetería Blue Beach estaba medio vacía cuando Nora entró al día siguiente. Tomó una mesa junto a la ventana, como había acordado con sus agentes. Llevaba un pequeño micrófono disfrazado de broche, discreto pero lo bastante sensible para grabar la conversación. Luke llegó a las 2 en punto, elegante como siempre, con un traje caro. Sonrió al ver a Nora y se acercó rápidamente a su mesa. «Estás estupenda», le dijo, sentándose frente a ella. «Está claro que la nueva casa te sienta bien». «Gracias», contestó Nora reservada. «Estabas hablando de unas inversiones que tengo». Luke asintió, sacando una fina carpeta de su maletín. «Sí, claro. Aquí están los documentos de la cuenta con Origination Investments. Como puedes ver, es una suma considerable, $200,000. Y esto es solo el principio». Nora cogió la carpeta y empezó a hojear los documentos, recordando el consejo de los agentes de dar largas, hacer preguntas, conseguir que Luke hablara. «No lo entiendo», dijo, frunciendo el ceño. «Nunca habíamos tenido este tipo de ahorros». Luke sonrió ligeramente. «Oh, forma parte de mis, llamémoslas, soluciones financieras creativas. He distribuido algunos activos a través de diferentes empresas para minimizar los impuestos». «¿En serio?». Nora enarcó una ceja. «¿Y los préstamos, Luke? ¿Los que están a mi nombre sin mi conocimiento?». «¿De qué estás hablando?», preguntó él, pero había un destello de inquietud en sus ojos. «Sé lo de los préstamos, Luke», dijo Nora con firmeza. 5 préstamos, $500,000, todos a mi nombre en los últimos 6 meses. Luke guardó silencio durante unos segundos, su cerebro obviamente trabajando en una respuesta. «Nora, esto es un malentendido. Sí, hay algunos préstamos, pero forman parte de nuestra estrategia financiera global. Iba a explicártelo todo cuando habláramos de la inversión». «¿Una estrategia conjunta?», preguntó Nora con incredulidad. «No tenemos una estrategia conjunta, y yo nunca autoricé esos préstamos». Luke se inclinó más cerca, con voz grave. «Mira, sé que suena extraño, pero todo forma parte de un plan mayor. Estos préstamos no son lo que parecen. El dinero ya se ha invertido y está dando beneficios, más que los intereses de los préstamos. ¿Quieres decir que pediste préstamos a mi nombre sin que yo lo supiera para invertir el dinero?». Nora intentó sonar sorprendida, no enfadada. «¿Y dónde están esas inversiones?». «En Origination Investments y algunas otras empresas», respondió Luke. «Triplicaremos ese dinero en un año. ¿Cómo puedo fiarme de ti después de que pidieras préstamos fraudulentos a mi nombre?», preguntó sin rodeos.
Luke parecía molesto. No es fraude, es una maniobra financiera complicada. Y sí, quizá debería haberlo hablado antes contigo, pero sabía que dirías que no sin conocer el panorama completo. ¿Y cuál es el panorama completo, Luke?, insistió Nora. ¿Y quién es Daphne Clark? Su rostro cambió, sus ojos se entrecerraron. ¿Cómo sabes de Daphne? Vino a verme, se presentó como tu abogada, respondió Nora. Pero no es abogada, ¿verdad? ¿Es tu socia? ¿Y no solo en los negocios? Nora, es mucho más complicado de lo que crees. Sí, Daphne es mi asesora financiera, y sí, tenemos una relación personal, pero eso no importa ahora. A mí sí, dijo Nora. ¿Cuándo empezó vuestra relación, Luke? ¿Antes o después de nuestro divorcio? Él suspiró. ¿Y ahora qué importa? Responde a la pregunta, insistió ella. Vale, se echó atrás Luke. Nos conocimos hace unos 3 años en un seminario financiero. Es decir, cuando aún estábamos casados, afirmó Nora. Me engañaste con una mujer que ahora te ayuda a robarme el dinero. Luke levantó la voz, pero se controló rápidamente. Intento ayudarte, Nora. Sí, he cometido errores, en nuestro matrimonio, en nuestras finanzas, pero ahora quiero arreglarlo. Nora negó con la cabeza. Siempre has sido un buen mentiroso, Luke, pero esta vez no te creo. Dime la verdad. Tú y Daphne estáis utilizando estos préstamos para blanquear dinero, ¿verdad? Luke se quedó helado, con la cara convertida en una máscara. ¿Es una acusación grave, Nora? ¿Es una amenaza?, preguntó ella sintiendo que el corazón le latía más deprisa. No, dijo él en voz baja. Es una advertencia. Estás jugando con fuego, Nora. Podrías quemarte gravemente. ¿Por el plan B?, preguntó ella, observando su reacción. Luke se estremeció. ¿Qué sabes tú del plan B? Lo suficiente, respondió Nora. Sé que mi casa está siendo utilizada como garantía para uno de los préstamos. Sé que tú y Daphne planeáis embargarla si no firmo los papeles. Luke palideció de repente. ¿Quién te ha dicho eso? No importa, dijo Nora. Lo que importa es que yo sé la verdad y sé que tienes miedo de Daphne. Te está chantajeando, ¿verdad? Luke miró a su alrededor, claramente nervioso. No podemos hablar de esto aquí. Es peligroso. ¿Peligroso para quién, Luke? ¿Para mí? ¿O para ti?, preguntó Nora. Para los dos, susurró él. No sabes con quién estás tratando. Daphne, no es lo que parece. Entonces dímelo, sugirió Nora. Luke negó con la cabeza. Aquí no. Ahora no. Tengo que irme. Está esperando mi informe. Se levantó rápidamente, pero Nora lo agarró del brazo. Luke, estás metido en algo peligroso, pero no es demasiado tarde para arreglar las cosas. Ayúdame a detenerla. Por un momento, el miedo, casi el pánico, brilló en sus ojos. Luego le soltó suavemente la mano. No lo entiendes, Nora. Nadie puede detener a Daphne. Y si lo intentas, no terminó la frase, firma los papeles, por tu propio bien. Se marchó rápidamente, dejando a Nora allí sentada con el expediente y la sensación de que la situación era aún más grave de lo que había pensado. Ha estado usted maravillosa, señora Baker, dijo el agente Clarkson, quitando el micrófono de la blusa de Nora. Estaban sentados en un coche del FBI aparcado a una manzana de la cafetería. De hecho, ha admitido su participación en el fraude del préstamo. Y está claro que está asustado, añadió el agente Morris. Esta Daphne Clark tiene una seria influencia sobre él, quizá más de lo que pensábamos. ¿Y ahora qué?, preguntó Nora, que aún se sentía tensa tras su conversación con Luke. Ahora continuamos con la vigilancia, respondió el agente Clarkson, y nos preparamos para detener a ambos sospechosos. Pero antes, necesitamos reunir más pruebas de sus conexiones internacionales. ¿Qué pasa con mis préstamos? Ya estamos trabajando en ello, la tranquilizó el agente Morris. Cuando demostremos el fraude, se cancelarán todos los préstamos y su casa quedará libre de cualquier gravamen.
Nora asintió, sintiéndose algo aliviada. ¿Crees que sospechaba algo?, preguntó. Estaba muy nervioso al final. Puede ser, respondió el agente Morris. Pero eso es aún mejor para nosotros. Si está nervioso, podría cometer un error o empezar a cooperar con nosotros para salvarse, añadió el agente Clarkson. En cualquier caso, tenemos la situación bajo control. Al volver a casa, Nora se sentía emocionalmente agotada. La conversación con Luke, la tensión, el miedo, le habían exigido mucha energía. Llamó a Beatriz para contarle los acontecimientos del día. «Eres una auténtica heroína», le dijo Beatriz con orgullo. Nora se despertó con el sonido de un mensaje entrante. El reloj marcaba solo las 6 de la mañana, demasiado temprano para llamadas normales. Cogió el teléfono y sintió que se le encogía el corazón cuando vio el mensaje de Luke. «Tenemos que hablar urgentemente. Daphne sospecha. Nos vemos en el parque dentro de 1 hora. Ven sola». Inmediatamente llamó al agente Clarkson. «Quiere reunirse», dijo Nora en cuanto contestó el agente. «Dice que Daphne es sospechosa». «Podría ser una trampa», dijo el agente Clarkson tras una pausa. «O tu ex está realmente en pánico. En cualquier caso, vamos a aprovechar esta oportunidad. Acepta la reunión, pero insiste en un lugar diferente, una cafetería cerca de la biblioteca municipal. Ya lo tenemos controlado». Nora escribió de nuevo a Luke, sugiriendo un cambio de lugar. Él respondió casi al instante. «De acuerdo, pero no se lo digas a nadie». «Está de acuerdo», le dijo Nora al agente, «pero quiere que no se lo digas a nadie». «Perfecto», dijo el agente Clarkson. «Estate en la cafetería a las 7. Lo tendremos todo preparado». La cafetería estaba casi vacía a esa hora tan temprana. Nora se sentó en una mesa junto a la ventana, removiendo nerviosamente su café. Se fijó en 2 hombres que estaban en la mesa de al lado, obviamente agentes encubiertos. Fue un poco tranquilizador, pero su ansiedad seguía ahí. Luke entró a las 7 en punto, mirando a su alrededor con evidente nerviosismo. Parecía cansado, con un traje arrugado, los ojos enrojecidos y la cara sin afeitar. «Gracias por venir», dijo, sentándose frente a ella. «Las cosas se han complicado». «¿Qué pasa?», preguntó Nora, intentando sonar preocupada en lugar de suspicaz. Luke se inclinó más hacia ella, bajando la voz. «Daphne sabe que has hablado con el detective. Está furiosa. Cree que eres una amenaza para toda la operación». «¿Qué operación, Luke?», preguntó Nora sin rodeos. Él suspiró, frotándose los ojos. «Vale. Sí, utilizamos tu nombre para solicitar préstamos. Sí, el dinero pasó por empresas offshore. Y sí, es ilegal». «¿Por qué accediste a esto?», preguntó Nora, realmente deseosa de entender. «Empezó inocentemente», empezó Luke, mirando fijamente su café. «Daphne me ofreció una oportunidad de inversión. Los beneficios eran increíbles. Invertí todos mis ahorros, y entonces resultó que no era del todo legal. Cuando intenté retirarme, me enseñó documentos que demostraban mi participación en sus planes anteriores». «Te chantajeó», afirmó Nora. «Sí», asintió él. «Y a medida que pasaba el tiempo, me fui metiendo más y más en sus negocios. Cuando rompimos, vio la oportunidad de utilizarte. Un historial crediticio limpio, una buena reputación. Y accediste a utilizarme», dijo Nora, sintiendo que volvía su ira. «No tuve elección», respondió Luke, pero sus ojos mostraban culpabilidad. «Pero ahora las cosas han cambiado. Creo que Daphne está preparando una salida. Todo el dinero está desapareciendo de las cuentas. Está planeando una fuga y quiere que tú y yo nos quedemos con toda la deuda». Nora miró a Luke con atención. «¿Por qué me cuentas esto ahora?». «Porque no quiero que te hagan más daño», respondió él. «Traición, mentiras, manipulación. Pero nunca quise que lo perdieras todo». Algo en su voz, en sus ojos, hizo dudar a Nora de su sinceridad. «¿Qué propones?», preguntó ella con cautela. «Que firmes los papeles que traeré esta noche»,
dijo Luke. Transferirá la mayoría de los bienes a tu nombre, pero con ciertas protecciones legales. Daphne no podrá tocarlos. ¿Y los préstamos?, preguntó Nora. ¿Mi casa? Estoy trabajando en ello, respondió Luke. Tengo un plan, pero necesito tu confianza y cooperación. Nora hizo una pausa, fingiendo considerar la oferta. De acuerdo. ¿Cuándo y dónde quieres que nos veamos? Iré a tu casa a las 8 de la tarde, dijo Luke con cara de alivio. Y Nora, gracias. Sé que no merezco tu ayuda después de todo lo que he hecho. Después de que él se marchara, Nora permaneció allí sentada, sintiendo una mezcla de emociones. Una parte de ella quería creer que Luke estaba realmente arrepentido, pero la experiencia le decía que aquello no era más que otra manipulación. El agente Clarkson se acercó a su mesa en cuanto perdió de vista a Luke. «Lo ha hecho muy bien, señora Baker. ¿Cree que decía la verdad?», preguntó Nora. «¿Sobre Daphne, sus planes?» «Es difícil de decir», respondió el agente. «Si llega esta noche con los documentos, podremos detenerlos a los dos». «¿A los dos?», volvió a preguntar Nora. «Tenemos razones para creerlo», asintió el agente Clarkson. «Nuestra información es que ella no confía en Luke y lo está vigilando. Si él va a verle esta noche, probablemente ella estará allí». El día se alargó interminablemente. Nora se sentía tan nerviosa que no podía concentrarse en ninguno de los casos. Los agentes del FBI habían instalado equipos de escucha en su casa y tomaban posiciones a su alrededor. La casa vecina, que estaba vacía, se convirtió en un centro de mando provisional. Beatriz llamó por la tarde. «¿Cómo estás?», preguntó, preocupada. «Pareces estresada». «Estoy bien», respondió Nora, recordando las instrucciones de los agentes de no hablar a nadie de la operación. «Solo estoy cansada de toda esta situación». «Quizá debería venir», sugirió Beatriz. «Podríamos ver una película, distraernos». «Hoy no», dijo Nora con suavidad. «Creo que necesito un tiempo a solas, para replanteármelo todo». Después de la llamada, Nora se sintió culpable por haber mentido a su amiga, pero los agentes insistieron en que cuantas menos personas supieran de la operación, más segura sería para todos. A las 7 de la tarde, la agente Clarkson llamó con sus últimas instrucciones. «Estamos listos, señora Baker. Tenemos a varios agentes de paisano patrullando la zona. 2 agentes en una furgoneta de televisión por cable en la esquina de la calle, 2 más en un edificio cercano con videovigilancia. En cuanto Luke y posiblemente Daphne entren, escucharemos su conversación. Si se sienten amenazados, utilicen la palabra clave y abemo e intervendremos de inmediato». Nora asintió, aunque el agente no pudo verlo. «Entendido». «No te preocupes», añadió el agente Clarkson. «Estás a salvo. No vamos a dejar que te pase nada». A las 8 de la tarde sonó el timbre para anunciar la llegada de Luke. Nora respiró hondo y fue a contestar, intentando parecer tranquila. Luke estaba en el porche con un maletín en una mano y un ramo de flores en la otra. Tenía mejor aspecto que por la mañana, afeitado y con un traje nuevo, pero sus ojos seguían preocupados. «Gracias por recibirme», dijo tendiéndole las flores. Nora cogió el ramo y se hizo a un lado para dejarle pasar. «Me encantaría tomar un café», asintió Luke mientras entraba en el salón. Mientras Nora preparaba café en la cocina, oyó a Luke paseando por el salón, observando su nuevo hogar. Sintió que el corazón le latía más deprisa, sabiendo que estaban grabando cada uno de sus movimientos y cada una de sus palabras. «Es una casa muy bonita», dijo Luke cuando ella volvió con el café. «Gracias», respondió Nora, dejando las tazas sobre la mesa. Luke asintió abriendo su maletín. «Sí, he preparado todo lo que necesitas. Es un poco complicado, pero te explicaré cada punto». Extendió los papeles sobre la mesa, varias pilas de documentos con distintos encabezamientos. Nora se fijó en el logotipo de Orange Investments en uno de ellos.
Son acuerdos de transferencia de activos de Orange Investments a una nueva empresa que he registrado hoy, explicó Luke, señalando la primera pila. Tú serás la única propietaria. ¿Y qué sentido tiene este traspaso?, preguntó Nora, fingiendo interés. Los activos de Orange Investments correrán peligro si Daphne escapa, explicó Luke, pero si los trasladamos ahora, estarán a salvo. Y como la empresa estará a tu nombre, Daphne no podrá tocarlos. ¿Y los préstamos?, preguntó Nora. ¿Los que están a mi nombre? Ese es el otro conjunto de documentos, dijo Luke, señalando otro montón. He incluido todas las pruebas de que las firmas eran falsas. Nora cogió los documentos mirándolos con incredulidad. ¿Y en serio crees que esto va a funcionar? ¿Que los bancos cancelarán sin más préstamos por valor de $500,000? No inmediatamente, admitió Luke, pero con el tiempo, con la presión legal adecuada. Sí, creo que es posible. Nora estudió su rostro con atención, buscando signos de mentira. ¿Por qué haces esto, Luke? Después de todo lo que ha pasado entre nosotros, porque me siento culpable, porque arruiné nuestro matrimonio y ahora casi arruino tu nueva vida, y porque todavía me importas, Nora, a pesar de todo. Algo en su voz hizo dudar a Nora de su sinceridad. Era el mismo tono que utilizaba cuando quería convencerla de algo. Dame tiempo para leer los documentos, dijo ella, recogiendo los papeles. Son decisiones serias, no puedo firmarlas así como así. Por supuesto, asintió Luke, pero Nora pudo ver la tensión en su sonrisa. Pero no tardes demasiado. Daphne tiene previsto completar la operación antes de que acabe la semana. Nora empezó a leer los documentos cuando oyó el sonido de un mensaje entrante en el teléfono de Luke. ¿Qué pasa?, preguntó Nora. Está aquí, susurró Luke mirando a su alrededor. Me ha estado siguiendo. Me envió un mensaje diciendo que estaba esperando fuera. Nora se puso tensa. ¿Qué? ¿Por qué está aquí? No lo sé, respondió Luke, sonando realmente asustado. Tal vez sospecha que estoy tramando algo. Tenemos que actuar con rapidez. Se apresuró a reunir los documentos. Fírmalo ahora, Nora. Si Daphne entra y ve estos papeles, sabrá que intento engañarla. No voy a firmar nada sin leerlo, dijo Nora con firmeza. Luke estaba a punto de contestar cuando sonó el timbre. Ambos se congelaron. «Es ella», susurró Luke. «No contestes». Pero la llamada volvió a sonar, esta vez más larga, más insistente. «Nora». Una voz de mujer atravesó la puerta. «Sé que estáis ahí dentro. Abre o llamo a la policía». «Dios mío, está histérica». Luke parecía realmente asustado. «Nora, no lo entiendes, es peligrosa. Tú la trajiste aquí», acusó Nora. «Me tendiste una trampa». «No, no lo hice», dijo Luke. «Te juro que no sabía que me estaba siguiendo, pero ahora tenemos que trabajar juntos. Si confías en mí, firma estos papeles y yo saldré a intentar calmarla». Nora comprendió lo que estaba pasando. Era una clásica táctica de presión. Crear una situación amenazadora para obligarla a actuar precipitadamente, sin pensar. «No voy a firmar nada», repitió. «Si Daphne es tan peligrosa, deberíamos llamar a la policía». «¿A la policía?», se rió Luke nervioso. «Daphne tiene contactos en todas partes, incluso en las fuerzas del orden». El timbre volvió a sonar, esta vez acompañado de un fuerte golpe en la puerta. «Sé lo que te traes entre manos», gritó Daphne. «Eres un traidor, Luke, después de todo lo que he hecho por ti». Nora se dio cuenta de que había llegado el momento de actuar. Los agentes esperaban una señal, y la presencia de Daphne era la oportunidad perfecta. «Tengo que hacer más café», dijo poniéndose en pie. «Creo que va a ser una noche larga. ¿Dónde está esa cafetera nueva?» Antes de que pudiera terminar la frase, la puerta se abrió de repente con un fuerte golpe. Una esbelta pelirroja estaba de pie en el umbral, la misma mujer cuya foto le había enseñado el detective, Daphne Clark. Sus ojos verdes estaban llenos de ira,
y en la mano sostenía lo que parecía una pistola. «Basta de juegos», dijo con frialdad. «Luke, me has decepcionado. Sabía que eras un debilucho, pero un traidor, eso es nuevo, incluso para ti». Luke se puso de pie, levantando las manos. «Daphne, cálmate». «¿Explicar qué?», interrumpió ella. «¿Cómo estás tratando de robar mi dinero?» Transfiriendo los activos que hemos acumulado juntos a esta, miró a Nora con desdén. «¿Patética ama de casa?» «Baje el arma, señora Clark». Una voz de hombre llegó de repente desde detrás de ella. «FBI. Está rodeada». Daphne se quedó paralizada, con la cara convertida en una máscara de asombro. Giró lentamente la cabeza y vio al agente Morris apuntándola con una pistola. «Ponga el arma en el suelo y levante lentamente las manos», le ordenó. Daphne se volvió hacia Luke con los ojos llenos de odio. «¿Tú trabajas para los federales?» Luke parecía igualmente sorprendido. «¿Qué? No, no lo sabía». Pero Daphne ya no escuchaba. De repente se dio la vuelta e intentó salir corriendo, pero se encontró con el agente Clarkson, que estaba bloqueando la salida. «Luke Baker», dijo el agente Morris, volviéndose hacia un Luke aturdido, queda detenido por fraude, blanqueo de dinero y conspiración para cometer delitos financieros. Tiene derecho a permanecer en silencio. Nora observó sentada cómo los agentes le leían los derechos a su exmarido. Luke parecía completamente confuso. Sus ojos le suplicaban ayuda, pero ella se limitó a mirarle con una mezcla de lástima y alivio. Por fin había terminado. «¿Se encuentra bien, señora Baker?», preguntó el agente Clarkson, acercándose a ella mientras los demás agentes conducían a Luke y a Daphne a la salida. «Sí», asintió Nora. «Creo que sí. Ha estado usted excelente», la elogió el agente. «Gracias a usted, hemos podido detener a los dos sospechosos y reunir pruebas sólidas». «¿Y los préstamos?», preguntó Nora, recordando su principal preocupación. «¿Mi casa?», le aseguró la agente Clarkson. «Ya estamos trabajando en ello», dijo. «Los bancos están obligados a cancelar todos los préstamos fraudulentos en cuanto tengamos todas las pruebas, y su casa quedará completamente libre de cualquier responsabilidad». Nora asintió, sintiendo cómo la tensión de las últimas semanas se iba relajando poco a poco. Sabía que aún quedaba mucho trabajo burocrático por hacer, tal vez incluso una vista judicial, pero lo peor ya había pasado. 2 meses después, Nora estaba sentada en la terraza de su casa con Beatrice, disfrutando de una cálida tarde de otoño y de un poco de vino. «¿Has oído las noticias?», preguntó Beatrice. «Luke ha llegado a un acuerdo con la fiscalía. Va a testificar contra Daphne y toda su red a cambio de una reducción de condena». «No me extraña», replicó Nora. «Siempre ha buscado la salida fácil». «Pero eso es bueno para ti», dijo Beatrice. Nora asintió mientras daba un sorbo a su vino. Los 2 últimos meses habían sido estresantes, pero poco a poco su vida volvía a la normalidad. Todos los préstamos fraudulentos habían sido cancelados, su historial crediticio se había restablecido y su casa estaba completamente libre de gravámenes. El FBI incluso descubrió activos adicionales de Luke y Daphne que se habían ocultado ilegalmente durante el divorcio, y el tribunal dictaminó que parte de ese dinero pertenecía a Nora. «Todavía no me puedo creer que hayas conseguido todo esto», dijo Beatrice con orgullo. «Mi mejor amiga es una agente secreta». Nora se rió. «Solo quería proteger lo que era mío, mi hogar, mi independencia, mi futuro». «Y lo hiciste», Beatrice alzó su copa. «Por ti, Nora, por tu fuerza y tu valor». Nora sonrió y levantó su copa. Miró su casa, el jardín que había empezado a plantar, la vida que se estaba construyendo. Luke intentó arrebatárselo todo, pero no pudo, porque la subestimaba. Solo la veía como la esposa ciega y complaciente que había sido una vez. «Por una nueva vida», dijo Nora, chocando su vaso contra el de Beatrice. «Y por las lecciones del pasado». A la mañana siguiente,
Nora se despertó con el canto de los pájaros junto a la ventana. El sol ya había salido e inundaba el dormitorio de luz cálida. Se estiró y sintió una sensación extraña pero agradable. Calma, confianza, libertad. Se acerca a la ventana y abre las cortinas. Le gustó la vista del pequeño jardín que había detrás de la casa. Había un viejo manzano que había dado su primera cosecha este otoño. Nora planeaba plantar rosas a lo largo de la valla en primavera, variedades brillantes y fragantes que siempre le habían gustado, pero que Luke consideraba demasiado pretenciosas. Una llamada interrumpió sus pensamientos. Era Robert Johnson. «Buenos días, señora Baker», saludó el detective. «Espero no haberla despertado». «No, ya estoy despierta», contestó Nora. «Nada malo», le aseguró el detective. «Solo quería informarle de que el FBI ha terminado su investigación sobre las conexiones internacionales de Daphne Clark. Resultó que trabajaba con una red de estafadores en 5 países. Gracias a su testimonio y a las pruebas recogidas en su casa, han podido detener a miembros clave de la red». «Es una gran noticia», dijo Nora. «Me alegro de haber podido ayudar». «La agente Clarkson también le envía su enhorabuena», añadió el detective. «Le ha impresionado su valentía y criterio durante toda la operación». Una vez terminada la conversación, Nora bajó a la cocina a preparar café. En la nevera había una fotografía del picnic de Beatrice y ella la semana pasada. Nora sonreía a la cámara y había algo nuevo en sus ojos: confianza, tranquilidad, alegría de vivir. Tomó un sorbo de café y salió a la terraza. Iba a ser un día precioso, despejado, cálido y lleno de posibilidades, como toda su nueva vida. Nora sabía que aún le quedaban muchos retos por delante. Las cuestiones financieras en torno a los bienes de Luke y Daphne aún se estaban resolviendo en los tribunales. Quizá tuviera que testificar en otras vistas, pero ya no temía al futuro. Se había demostrado a sí misma y al mundo que era capaz de defenderse a sí misma, sus bienes y su dignidad. Nora estaba sentada en la terraza de su casa, contemplando la puesta de sol. La luz rosada caía suavemente sobre el jardín de rosas que había plantado el año pasado. Flores brillantes de distintos tonos a lo largo de la valla, tal y como siempre había soñado. El viejo manzano había dado una cosecha especialmente abundante este año, y ella ya había hecho varios tarros de mermelada de manzana según la receta de su abuela. «El té está listo», salió Robert a la terraza con 2 tazas en la mano, «con menta, como a ti te gusta». Nora sonrió al tomar la taza. «Gracias. Hoy la puesta de sol es especialmente hermosa». Robert Johnson, antiguo detective privado y ahora una parte importante de su vida, se sentó a su lado. Su relación había empezado lentamente, con conversaciones amistosas después de un caso, seguidas de encuentros ocasionales tomando café y paseando juntos. Ninguno de los dos tenía prisa, pues ambos arrastraban el peso de sus experiencias pasadas. Pero poco a poco surgió entre ellos algo profundo y genuino: respeto mutuo, comprensión, confianza. «Recibí un correo electrónico de Beatrice», dijo Nora, sorbiendo su té. «Ella y Ted se lo están pasando muy bien en el crucero. Me ha enviado fotos de Santorini, es increíblemente bonito. Beatrice se casó el año pasado con un viudo que conoció en un curso de italiano. Ted era un hombre amable e inteligente, y Nora se alegró sinceramente por su amiga». «Nosotros también deberíamos ir algún día», dijo Robert. «¿Quizá el próximo verano?» Nora asintió con una sonrisa. Ahora podía planificar el futuro sin miedo ni ansiedad. Su situación económica se había estabilizado. Después de todo el proceso judicial, le habían concedido una indemnización considerable. Invirtió parte del dinero en inversiones seguras y donó parte a una organización que ayudaba a mujeres que habían sufrido abusos económicos en su matrimonio. «¿Qué tal la clase de hoy?», preguntó Robert. Nora sonrió al recordar la presentación de la mañana. «Muy bien. Los alumnos han hecho muchas preguntas.
sobre todo acerca de la seguridad financiera y las señales de una relación abusiva. Hace 6 meses, Nora empezó a dar conferencias en una universidad local sobre educación financiera, robo de identidad y reconocimiento del abuso emocional. Su historia y experiencia personal escalaron en muchos estudiantes, sobre todo en mujeres mayores que a menudo se enfrentaban a problemas similares. De hecho, añade, el decano nos propuso ampliar el curso a un semestre completo. Dice que la demanda supera la capacidad. Robert le apretó la mano. Es estupendo. Estás ayudando a mucha gente, Nora. Ella asintió, reconfortada por sus palabras. Si alguien le hubiera dicho hace 2 años que llegaría a ser profesora, autora de artículos sobre seguridad financiera y participante en programas de apoyo a víctimas de fraude, no se lo habría creído. ¿Sabes algo de Luke?, preguntó Robert con cautela. Nora negó con la cabeza. Nada nuevo. Lo último que supe es que seguía cumpliendo condena. Su abogado me envió una carta hace unos meses pidiéndome una reunión, pero me negué. Luke fue condenado a 6 años de prisión, pero con posibilidad de libertad condicional por buena conducta. Daphne Clark, en cambio, recibió una condena mucho más dura, de 15 años, por organizar una trama internacional de blanqueo de dinero y fraude a gran escala. «Hiciste lo correcto», dijo Robert. Nora asintió, mirando al jardín que florecía bajo sus cuidados. «Sabes, últimamente no he pensado mucho en él, en todo lo que pasó. A veces parece como si estuviera en otra vida, con otra persona». La tarde envolvió poco a poco el jardín en el crepúsculo. Las luces se encendieron en la casa vecina, que ya no estaba vacía. Ahora vivía allí una pareja joven con una hija pequeña. A menudo, por las tardes, Nora les oía reír y a los niños parlotear por encima de la valla. «Recibí una invitación de boda de Mary Watson», recordó Nora. «Su hija se casa el mes que viene». «¿Es la misma Mary que te ayudó con los contactos con el abogado durante tu divorcio?», preguntó Robert. «Su grupo de apoyo para mujeres mayores me ayudó mucho después de todo lo que pasó, y ahora a veces doy conferencias allí». Robert pasó el brazo por los hombros de Nora, y ella se apoyó en él. Se sentaron en silencio durante un rato, observando cómo los últimos rayos del sol desaparecían por el horizonte. «¿Te arrepientes alguna vez?», preguntó Robert en voz baja, «de no haber visto antes la verdadera naturaleza de Luke?» Nora pensó en ello. «A veces, pero luego recuerdo que sin esa experiencia no sería quien soy hoy. No ayudaría a los demás, no valoraría tanto mi independencia y mi libertad». Se volvió hacia Robert, mirándole a los ojos. «Y quizá nunca nos habríamos conocido». Él la besó con ternura. «Entonces me alegro de que todo haya salido así». El crepúsculo envolvió el jardín y las primeras estrellas aparecieron en el cielo. Nora se sintió tranquila y agradecida. Su casa se había convertido en un verdadero hogar, un lugar seguro, lleno de calidez y alegría. Su vida, antes controlada y limitada, era ahora rica en oportunidades, amistad y amor. La llamada rompió el silencio. Nora contestó y su rostro se iluminó con una sonrisa. «¿Diga?» «Sí, es ella». «¿De verdad?» «Oh, qué buena noticia». «Sí, claro, me encantaría». «Gracias, adiós». Cuelga el teléfono con los ojos brillantes de emoción. Era el editor. «Quieren publicar mi libro sobre la seguridad financiera de las mujeres». Robert la abrazó, compartiendo su alegría. «Enhorabuena. Siempre he sabido que mucha gente necesita tu experiencia y tus conocimientos». Nora se echó a reír, abrumada por la felicidad. Hace 2 años, luchaba por sobrevivir, por mantener un techo sobre su cabeza. Hoy estaba a las puertas de nuevas oportunidades, nuevos horizontes. Cuando regresaron a la casa, Nora se detuvo un momento en la puerta, contemplando su jardín a la luz del atardecer. Esta casa, que casi se había convertido en un símbolo de su caída, se había convertido en una fortaleza. Aquí había encontrado su verdadero yo, su voz, su propósito. «Entremos»,
dijo Robert en voz baja. Empieza a refrescar. Nora asintió y cruzó el umbral. La puerta se cerró tras ellos, separando su acogedor presente de las sombras del pasado. El mañana estaba por delante, brillante y lleno de posibilidades, y ella estaba dispuesta a afrontarlo con el corazón abierto.